No, yo les quiero decir que esto no me pasa nunca. Porque, además, de verdad, Clásico. yo he estado muchas veces a punto de venir a este programa. Mira. Y siempre por algún tema se cae. Y ahora la vez que puedo conectarme, me está fallando el internet. Así que estoy un poco molesto con mi internet. Ahí corre- y se lo haré, Aprovecha de hacer la denuncia al se lo tiro. haré- te lo haré saber. Sí. No, a ver, yo quería tocar algunos temas que no son científicos, sino que son políticos, pero que son relevantes para poner sobre la mesa. El primero que planteé, que tiene que ver con las emociones con las que estamos viviendo, o sea, los niveles de depresión, la cantidad de adolescentes tirando licencia en el colegio porque no dan más con este estilo de vida. Segundo, la pertinencia y la eficacia de una medida cuando deja de ser excepcional. Claro. Porque todos sabemos que todo tipo de medidas en la vida tienen un impacto en la medida en que son. No, parece no. que es algo Es el del programa, destino. fíjate. Esto ya es el destino del diputado y Hola Es Chile. que eso le pasa por haber partido diciendo mucho. Que yo creo que. Diputado, ahí Ya, no aquí escucha. estoy. Ahí está. Ya, Ya, a ver. es que Sí. se perdió de nuevo. Y acá hay un factor que es súper relevante y que no podemos obviarlo, que ojalá pudiéramos hacer como que no es así, pero está. Que tiene que ver con que para que una pandemia funcione, la sociedad tiene que tomar estrategias de manera coordinada entre ellas. Y para eso tiene que tener liderazgos que sean de mucha confianza para la población. Y para qué vamos a hacer, podemos discutir horas de por culpa de quién, pero en los hechos nosotros entramos a una pandemia con una gran cantidad de nuestra población francamente enemistada con las autoridades que debían dirigirla por motivos completamente ajenos a la pandemia, de manera original. Y además, y aquí quizá voy a decir un tema que es muy abstracto, también con una historia muy reciente y de varios siglos, pero muy reciente, en donde la prohibición y los militares en la calle, la prohibición de salir de la casa, era una forma que tuvo durante muchas décadas la clase dirigente, antes de la pandemia obviamente, en momentos en que había enfrentamiento de intereses políticos ya a nivel de violencia en la sociedad. Y estoy hablando desde la huelga a la chaucha, el estallido de octubre, la dictadura de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos enfrentamos a una situación en que la sociedad ya está harta de esta situación, pero además desconfía profundamente de las autoridades que la decretan, que además no ha tenido la astucia para poder reganarse a la población, y pasan otros elementos, perdón que meta más a la juguera, pero yo creo que es necesario para entender el contexto. Frases como la que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultura, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y las que dicen Juan Sutil, en donde expresan algo que es muy delicado. No es que se desubicaron, hicieron algo que es mucho más grave. Cuando plantean que el objetivo de las políticas públicas debería ser que los trabajadores y las trabajadoras chilenas vayan a trabajar, es decir, se expongan al virus, uno queda con la duda, porque típico que en los programas decimos siempre como, bueno, aquí todos estamos de acuerdo en el objetivo, pero estamos en desacuerdo en cómo conseguirlo. Y lo que te están diciendo era que no estábamos de acuerdo en el objetivo, porque mientras sacábamos el IFE y la renta básica universal y esto y lo otro y el retiro del 10% para que los trabajadores y trabajadoras chilenas pudieran quedarse en la casa para no exponer su salud, su vida y la de su familia yendo a trabajar, había personas que lo que estaban considerando era que había que ir a trabajar. Y personas que además están estrechamente ligadas en cuanto a sus intereses patrimoniales con el presidente de la República. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley, que supongo que estará en la pauta en algún momento, que cambia las condiciones del estado de emergencia, porque el estado de emergencia no está pensado para la pandemia del coronavirus, ni para el Chile actual, y le ponemos ciertas condiciones, ciertas exigencias, ciertas maneras que son más propias de la situación que estamos viviendo realmente en Chile. ¿Cómo cuáles? Eso, ¿cómo cuál? Miren, el proyecto de ley consiste en crear un nuevo estado de emergencia, que es el estado de emergencia sanitario. Entonces, ¿qué cuestiones hace para poder, digamos, ¿cómo decirlo? Dejar esta enemistad en la que estamos viviendo actualmente. Primero, cambia el rol del jefe de defensa nacional, que es este militar que queda a cargo de la zona que está en estado de catástrofe, que en este momento, al menos la región metropolitana es entera, lo cambia por un delegado presidencial sanitario. Es decir, ya no está un militar a cargo de dirigir el estado de catástrofe, sino una persona designada
para el efecto, que podría ser un médico o un epidemiólogo, etcétera. Bueno, pero, lugar, le quita pero el rol seamos que tiene... sinceros, diputado, con lo que apareció el delegado hasta el momento, pocas, y la vez que apareció fue para decir que no tenían, estaban al máximo con la capacidad de poder controlar el toque de queda y que no y que preferían ver que la gente cumpliese los protocolos durante el día y no en la noche. Entonces, son cosas que son discutibles y me gustaría también presentar a nuestro siguiente invitado para poder ir agrandando un poco esta discusión que es justa y necesaria. Está con nosotros el alcalde de Colina, Mario Olavarría. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y usted, mire, alcalde, también está con nosotros Carlos Gutiérrez. ¿Cómo está, don Mario? Muy bien, pues, muy bien, diputado. Me gusta, ya. Mira, y también le quiero presentar que se une a nuestra conversación Carlos Gutiérrez, científico forense, que va a estar con nosotros acompañándonos desde otro estudio. Carlitos, besos. Gracias por estar esta tarde. ¿Puedo solo hacer el punteo de lo que hace el proyecto? Bueno, siga, diputado. Entonces ya, cambia el rol del delegado presidencial. Son 5 puntitos. Segundo, las cosas que hoy día están determinadas como rol del Ministerio de Defensa, ¿ya? Las pasa al Ministerio de Salud. Ya. Lógico, es un estado de emergencia hecho solamente para situaciones sanitarias. Tercero, que yo creo es muy importante, este estado sanitario no es por un año como el que tenemos ahora, que hace que la gente pueda desconfiar legítimamente, sino que se aprueba cada 30 días. O sea, cada 30 días el presidente tiene que ir a exponerle al Congreso por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y con eso no estoy diciendo que el presidente sea malo ni nada parecido, sino que tiene que ir a explicar las razones científicas, los argumentos, las justificaciones, los antecedentes de por qué hacerlo. Por mayoría simple. Y si es que ya se llevan 2 meses de estado de catástrofe sanitario, se aumenta el quórum de aprobación. Y lo más importante es que medidas que son más intrusivas, como el toque de queda, requieren que el delegado presidencial vaya al Congreso a explicar justificadamente y con antecedentes científicos el porqué de esa medida en particular cada 30 días y además hacerle al Congreso un informe de los efectos y los resultados de este tipo de medidas tales como el toque de queda. Diputado, me gustaría saber la opinión del alcalde Mario Olavarría. Alcalde, ¿usted cree que a esta altura se debería eliminar o cambiar el horario del toque de queda? Mira, el toque de queda está para efectos de restringir la libertad de las personas, los índices de contagio. En la medida que eso vaya superándose con la vacunación, principalmente a esta altura, va a tener que ir... No. El audio... Oiga, vamos a tener que hacer reclamo masivo. Anonymous. Todos al CERNAC. Es que se le cortó el audio de nuevo. Todos al CERNAC. no me diga. Le digo. Pero ya volvió. Pero ahí está, ahí sí. ¿Ahí? Sí, perfecto, ya. Fuerte y claro. Bueno, yo pienso que en la medida que vayamos avanzando en el nivel la disminución de los contagios, en el nivel de positividad, yo creo que las medidas se tienen que ir relajando, no solamente esta, sino que pasar a fase 3, fase 4 y así sucesivamente la restricción del toque queda para ampliarlo en los horarios. La verdad que eso es un tema de la autoridad sanitaria que tiene que ver con el control de la pandemia. Sin duda que hoy día, por ejemplo, me llamó la atención que ayer estábamos en 3.000 casos y hoy día subimos a 6.200 casos. Es que tiene que ver Entonces, todavía no está controlado. Ahí, alcalde, tiene que ver con la cantidad de exámenes PCR que se hacen. Se estaban haciendo muy pocos exámenes PCR y por eso se informaba muy poco. Ahora se informaron 62.816 exámenes PCR, lo que dio esta alza en casos a 6.202. Yo estoy de acuerdo con usted que quizás se puede ligar a la positividad, pero hay algo que no me termina de cuadrar, porque resulta que hemos tenido momentos en que la positividad está muy buena, ha mejorado muchísimo y seguíamos en toque de queda. Entonces, ¿cómo se hace? Se nos dijo también que la gran mayoría de los contagios se daban por ejemplo, reuniones al interior de las casas, departamentos, lugares cerrados, sin ventilación, y resulta que pasamos un verano completo en donde las reuniones en muchos casos eran en los balcones o eran en áreas abiertas y seguíamos igual con toque de queda. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de fondo del toque de queda? Y al día siguiente la gente sale y se sube al metro. Y se sube a la micro igual y van todos piñados a la pega. Entonces, para unas cosas somos rigurosos y para otras son más laxos. A ver,